Aquí las cosas son crudas, tanto que la misma realidad no sale a la luz por miedo a ser de vuelta a aquel rincón en el que solo se rumora lo sucedido. Ni siquiera aquella persona de la que en un momento solo encontraba sexo dentro de un sentimiento vacío y de ausencia con mi propio ser. Cumplir con mi trabajo de cuidar al negocio fue la razón por la que esta historia comenzó. Responsabilidad, compromiso, esfuerzo, dedicación, favores. Tener eso con una mutilación injusta me pagó. Ni siquiera fui responsable de aquellas pérdidas y a pesar de esto, terminé perdiendo. Yo me perdí al igual que perdí mis manos. No me encontraba al igual que el fantasma de mis manos, no encontraba el tacto de ningún elemento. Atravesaba conflictos con mi persona y contigo porque dentro de esas paredes ya nada nos entusiasmaba y podía sentir ese encierro por parte de ambos. Tal vez la soledad que sentía conmigo misma me llevó a tener esa afección en la que evitaba cualquier tipo de actividad social, incluso conmigo misma. Recuerdo ni siquiera querer verme al espejo de tan perdida que me sentía. ¿Debía haberte contado lo sucedido? Tú solamente buscabas respuestas que yo no te daba. La desesperación de no poder contar lo sucedido por el miedo a terminar como aquella mujer de la que no pudieron avisar, pero que también la lengua tuvieron que cortar para hacerla callar. Tras ese largo caminar, no podía soltar el pensar hablar después de tu arduo preguntar. Y tras finalmente contarte la verdad, en la que simplemente habían entrado a robar las reses, nunca te conté la verdad detrás de la historia. Simplemente pasó eso. Recuerdo al cielo viéndome a la cara con un rostro de maldad. El sabor del café era áspero como una lija. La iluminación de la carnicería era negra, como si apagada estuviera. El sentimiento animal de ese apego carnal que posteriormente me hacía sentir llena de culpa, ¿solo era por la falta de mis extremidades? En aquella maldita noche de la violación de aquellos hombres fui víctima. Pero repito, la verdad de la historia nunca fue contada. A la muerte llamaba y rogaba cada que veía mis manos cortadas. A pesar de estar cortadas, las seguía viendo y sintiendo. ¿Acaso el fantasma que sentía de ellas me hacía recuperar mi sentir y olvidar que fui tratada como una escoria sin tacto ni sentimiento? La muerte habita en mí porque cada que recuerdo lo sucedido de ese pensar en el que solo deseaba que me mataran, volvía a mi mentalidad. Por otra parte, al ver el trozo faltante de mis brazos, habita en mí la resurrección de aquel maldito recuerdo, de aquel maldito momento. Estábamos presentes ante esas mujeres que nos recibieron como si fuéramos una historia más por lamentar, una anécdota más de aquella violencia e injusticia que seguro no era raro de escuchar. Esas mujeres que nos ofrecieron los platos de comida, ¿sintieron empatía por mí? Al igual que habían escuchado a aquella mujer de la que estábamos buscando que me leería los muñones, o de tal lácides que vivía entre los desmembramientos. Entre las paredes y tierra de aquella zona de las historias resonaban a millones. Seguramente, entre otras tantas personas como yo, tenían verdades que no eran verdad, y ese es el gran entierro de las espantosas anécdotas de violencia que como entes por aquellas calles suelen caminar. La pérdida de mis manos, de la lengua de aquella mujer, de los miembros corporales que el río entierra, pero también descubre, incluso de las piernas mutiladas de aquella mujer para que no pudiera caminar. Sigue caminando por la escena, toda esa esencia de terribles historias que van nadando por el agua o rodando por la tierra, pero tal vez ninguna tiene absoluta verdad. La verdad, contarte aliviaría mi mal sentir y expulsaría de mi mente y de mi ser el agónico recuerdo de ese día. Al menos eso creía. La cuestión es que el mismo árbol resurge nuevamente. Llego al fin de la historia, pero es el comienzo de la misma y es persistente. Solo miro al cielo y levanto mis manos para pedir ser igual que ellas, inexistentes. Tras finalmente contar la verdadera historia, esta sigue sin ser verdad porque ya sabes qué fue lo que pasó esa noche, pero la realidad es que nunca se terminará por saber la verdad de cómo me siento, porque ya ni siquiera puedo sentir.